Hay algo que el Islam enseña, y que casi nadie se detiene a explicar en serio. No es que los pecados estén prohibidos. Eso ya lo sabes. Es que cada pecado hace algo. Algo concreto, medible, que ocurre dentro de ti aunque nadie lo vea desde afuera. Como una herida interna que no sangra hacia el exterior, pero que cambia la forma en que funciona todo lo demás. Los sabios clásicos del Islam hablaban del corazón como un espejo. Cada pecado mayor deja una mancha sobre ese espejo. Una sola mancha no impide ver. Pero con el tiempo, si no se limpia, el espejo deja de reflejar la luz, y la persona sigue viviendo, sigue rezando, sigue hablando de Dios, pero ya no lo siente. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No una lista de cosas prohibidas, sino lo que realmente ocurre, dentro y fuera, cuando una persona cruza cada una de estas líneas. El shirk. Asociar compañeros a Allah. Empecemos por el único pecado que el Corán describe como imperdonable, si la persona muere sin haberse arrepentido de él. El shirk no es simplemente adorar una estatua. En su sentido más amplio, es colocar cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Allah. Puede ser una persona, el dinero, el ego, el miedo a la opinión ajena. Cualquier lealtad que supere a la lealtad hacia el Creador. El Corán en la Sura An-Nisa dice con una claridad que no deja espacio para la interpretación. Allah puede perdonar cualquier pecado que quiera, excepto el shirk. Los estudiosos explican que la razón de esta severidad es estructural. El shirk no es un fallo dentro del sistema, es el colapso del sistema completo. Todos los demás pecados ocurren dentro de una relación con Allah, por débil que esté. El shirk niega la relación desde su raíz. La consecuencia espiritual que describen las fuentes clásicas es que las buenas obras de quien muere en shirk quedan anuladas por completo, independientemente de su cantidad, como si nunca hubieran existido. Es el único pecado sin precio de salida si la muerte llega antes del arrepentimiento. El asesinato. Quitar una vida sin derecho. El Corán en la Sura Al-Maida dice algo que desafía cualquier escala de proporciones humanas. Quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. No es hipérbole poética, es una declaración sobre el peso de una vida humana. La enseñanza islámica explica que el alma del asesino carga desde ese momento con un peso que ningún acto posterior puede borrar por sí solo. Solo hay dos salidas: el perdón de la familia de la víctima en esta vida, o enfrentarse en el día del juicio a quien fue asesinado exigiendo justicia directamente. No hay intermediarios. No hay institución que absorba la responsabilidad. El asesino y el asesinado, cara a cara, ante Allah. La magia y la hechicería. Este es uno de los temas que más incomodidad genera, porque toca algo que mucha gente prefiere ignorar. La magia en el Islam no es un concepto folclórico ni una superstición cultural. Es una categoría legal y espiritual, con consecuencias precisas. Los estudiosos la definen como buscar poder sobrenatural a través de fuentes distintas a Allah, lo que implica en la práctica establecer algún tipo de relación con los jinn o con fuerzas que operan fuera de la voluntad divina. El problema no es solo el acto en sí, es lo que requiere para funcionar: alejarse de la protección de Allah y buscar protección en otro lugar. Y eso, en la terminología jurídica islámica, toca los bordes del shirk. Las fuentes clásicas describen que la práctica contamina espiritualmente no solo al practicante, sino a quienes le rodean, y que sus efectos pueden extenderse generaciones. La adivinación y la astrología entran en esta categoría cuando quien las practica afirma conocer el futuro con certeza, porque el conocimiento absoluto del futuro es un atributo que el Islam reserva exclusivamente para Allah. Abandonar la oración. Aquí hay un debate genuino entre los estudiosos islámicos que vale la pena mencionar. Hay quienes consideran que abandonar deliberadamente las 5 oraciones diarias saca a la persona del Islam por completo, y hay quienes lo consideran el más grave de los pecados mayores, sin llegar a ese nivel. Lo que no está en debate es lo que ocurre espiritualmente. Un hadiz narrado en varias colecciones dice que la oración será lo primero que se examine en el día del juicio. Si las oraciones están en orden, todo lo demás se examina con misericordia. Si las oraciones están rotas, todo lo demás se examina con rigor. Los sabios clásicos describían la oración como el latido del corazón espiritual. Puedes sobrevivir sin un latido durante unos segundos. Durante más tiempo, el daño empieza.
y pasado cierto punto, lo que queda ya no es recuperable sin intervención. Cada oración abandonada, según la tradición, deposita una capa de oscuridad sobre el corazón, no de forma dramática, de forma silenciosa y acumulativa, hasta que la persona ya no distingue con claridad entre lo que es correcto y lo que no. No pagar el zakat. El zakat no es una donación. Ya lo exploramos en el vídeo anterior. Es un derecho legal que los pobres tienen sobre la riqueza de quienes superan el nisab. Y negarlo no es simplemente un fallo de generosidad. Es apropiarse de algo que no te pertenece. El Corán describe en la Sura At-Tauba una imagen concreta de las consecuencias. La riqueza retenida se convierte en placas de metal calentadas al fuego que queman la frente, los costados y la espalda del que se negó a pagar. Lo que resulta más perturbador en la enseñanza clásica no es la imagen del castigo, es la descripción del efecto en esta vida. La riqueza que debía haberse purificado a través del zakat permanece espiritualmente contaminada, y esa contaminación se extiende, trae ansiedad en lugar de paz, apego en lugar de libertad. El dinero que debía pasar no pasó, y se queda dentro del sistema, pudriendo todo lo que toca. Romper el ayuno de Ramadán sin excusa. El Ramadán tiene excepciones claras: la enfermedad, el viaje, el embarazo, la menstruación. El Islam no exige lo imposible, pero romper el ayuno sin ninguna de esas razones, de forma deliberada y consciente, activa una de las expiaciones más pesadas del sistema jurídico islámico: alimentar a 60 personas pobres o ayunar 60 días consecutivos por cada día roto. La razón de esa severidad no es arbitraria. El Ramadán funciona como una ventana de oportunidad espiritual que se abre una vez al año. Las fuentes clásicas describen que durante ese mes se multiplican las recompensas, se abren puertas de misericordia que permanecen cerradas el resto del año, y los obstáculos entre la persona y Allah se adelgazan. Romper ese ayuno deliberadamente no es solo perder un día de abstinencia, es perforar ese espacio protegido. Las puertas que se abrieron para el penitente no se abren igual para quien las pisoteó. Desobedecer y faltar el respeto a los padres. El Corán coloca la orden de honrar a los padres inmediatamente después de la orden de adorar solo a Allah. No es coincidencia de estructura, es una declaración de jerarquía, y la definición islámica de falta de respeto va mucho más lejos de lo que la mayoría imagina. No requiere violencia ni insultos directos, un suspiro de fastidio cuando hablan, un gesto de hastío. La palabra árabe uf, una expresión menor de irritación, está explícitamente mencionada en el Corán como algo que no debe salir de la boca de un hijo hacia sus padres. Las consecuencias que describen los hadices son de una precisión que incomoda. Las súplicas de quien maltrata a sus padres no son aceptadas, y el paraíso permanece cerrado para esa persona hasta que obtenga el perdón de quienes maltrató. No el perdón de Allah primero, el perdón de ellos primero. Cortar los lazos familiares. Un hadiz autenticado dice que Allah retiene su misericordia de quien corta los vínculos de sangre. Otro añade que este pecado acorta la vida y elimina la baraka, la bendición, de los años que quedan. Lo que la enseñanza islámica enfatiza aquí es algo que va contra el instinto humano. El creyente está obligado a mantener esos lazos, incluso cuando el otro extremo los cortó primero. La responsabilidad no es simétrica. No se mide por quién inició la ruptura. Se mide por quién hizo el esfuerzo de reconectar. La fornicación y el adulterio. El árabe usa una sola palabra, zina, para cubrir toda relación sexual fuera del matrimonio. La ley islámica clásica prescribe castigos físicos para este pecado, pero con condiciones de prueba tan estrictas, 4 testigos del acto en sí, que en la práctica resultan casi imposibles de cumplir. Los estudiosos explican que esa dificultad probatoria no es un descuido, es parte del diseño. El propósito disuasorio es más importante que la aplicación. Lo que describe la tradición islámica sobre el efecto espiritual es quizás más perturbador que cualquier castigo externo. La zina abre puertas, no solo cierra una. Cada acto de ese tipo, según las fuentes clásicas, facilita la mentira que lo encubre, la traición que conlleva, el daño a familias completas, el potencial daño a hijos nacidos sin contexto. Y hay una imagen específica en la tradición, la luz del rostro. Dicen los sabios que quien comete zina con regularidad pierde algo en su presencia, algo que la gente a su alrededor percibe sin poder nombrarlo, una frialdad, una distancia, como si algo interno se hubiera apagado.
El alcohol y las sustancias que nublan la mente. Los hadices llaman al alcohol la madre de todos los males. No por el alcohol en sí, sino por lo que facilita. Cada uno de los pecados de esta lista se vuelve más fácil cometiendo el anterior. La enseñanza islámica explica que lo que el alcohol destruye no es principalmente la salud física, es el AQL, la razón, la capacidad de discernimiento que distingue al ser humano del animal y que hace posible la adoración consciente. Un hadiz establece que las oraciones de quien consume intoxicantes no son aceptadas durante 40 días después del consumo, no como castigo administrado desde afuera, como consecuencia de un estado interior que no está en condiciones de conectar. El juego y la apuesta. El Corán en la Sura Al-Maida agrupa el juego junto al alcohol y a la idolatría, los tres en el mismo versículo, los tres descritos como obra de Shaitán con el mismo objetivo: crear enemistad, impedir la oración, destruir comunidades. La lógica islámica detrás de la prohibición del juego va más allá de la pérdida económica. Es una cuestión de confianza. El creyente confía en que Allah provee a través del trabajo honesto, del esfuerzo legítimo. El juego sustituye esa confianza por la esperanza en el azar. Y el azar, en la cosmología islámica, no existe. Solo existe lo que Allah permite que ocurra. Apostar es intentar forzar la mano de esa providencia a través de la suerte. Y la riqueza obtenida así no trae paz. Trae exactamente lo contrario. El robo. El sistema jurídico islámico prescribe la amputación de la mano para el ladrón que supera cierto umbral de robo, bajo condiciones muy específicas, que incluyen que el objeto estuviera guardado en un lugar seguro y que el ladrón no tuviera una necesidad real que cubrirse. Pero la enseñanza espiritual detrás del castigo es lo que más importa aquí. Mientras el objeto robado no sea devuelto o compensado, el pecado no se cierra, sigue abierto, sigue creciendo, y en el día del juicio, si nunca hubo restitución, las buenas obras del ladrón pasan al robado como compensación. No el dinero, las buenas obras. El robo no solo quita lo material, transfiere el trabajo espiritual de toda una vida. La calumnia y el chisme. El Corán en la Sura Al-Hujurat usa una imagen que resulta difícil de olvidar. Hablar mal de alguien a sus espaldas es como comer la carne de tu hermano muerto. No es tan malo como, es como. La imagen física de morder la carne de un cadáver es exactamente la sensación que el texto quiere provocar. Lo que hace a este pecado particularmente difícil es que puede cometerse diciendo la verdad. La giba, el chisme islámico, no requiere mentira. Si lo que dices sobre alguien es verdadero, pero esa persona no quisiera que lo dijeras, ya has cruzado la línea. La consecuencia en el día del juicio que describen las fuentes. Las buenas obras del que calumnió pasan a la cuenta del calumniado. Y si el que habló mal ya no tiene buenas obras que transferir, los pecados del calumniado pasan a la cuenta del que habló, un intercambio que nadie firmaría conscientemente. La desesperanza en la misericordia de Allah. Este es el único pecado de esta lista que no implica hacer algo, implica dejar de creer en algo. El Corán dice que solo los que no creen desesperan de la misericordia de Allah, no los pecadores, los incrédulos. Lo que convierte a la desesperanza en pecado grave no es su naturaleza emocional, es su consecuencia práctica. Quien cree que no puede ser perdonado, deja de intentar serlo. Y al dejar de intentarlo, la puerta que todavía estaba abierta se va cerrando no por decisión de Allah, sino por la propia renuncia de la persona. La teología islámica es explícita en esto. El arrepentimiento sincero, antes de que el alma llegue a la garganta, borra cualquier pecado. Cualquiera excepto el shirk, no arrepentido. Eso incluye asesinato, magia, adulterio, todo lo que has escuchado en este guión. La desesperanza no es un diagnóstico correcto de la situación, es un error de comprensión sobre quién es Allah. Y ese error, si se deja sin corregir, puede costar más que cualquiera de los pecados que describe. Todo lo que acabas de escuchar comparte una raíz. No es la lista de actos, es lo que cada acto hace al espejo del que hablamos al principio. El corazón humano nació con la capacidad de reflejar la luz, y cada uno de estos pecados, sin arrepentimiento, sin limpieza, sin la intervención que el Islam llama tauba, deja una marca sobre esa superficie.
La buena noticia, y el Islam insiste en esto con una consistencia que resulta casi desconcertante, es que la tauba, el arrepentimiento genuino, no solo para el proceso, lo revierte. El profeta describió al que se arrepiente de su pecado como alguien que es como si no lo hubiera cometido, no casi limpio. Limpio. El Islam es un sistema severo en sus advertencias y extraordinariamente generoso en sus salidas. Si llegaste hasta aquí, suscríbete.